YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayurbi Lugo y hoy estaré contándoles un poco sobre mí, porque sí, ciertamente he hecho videos, he hablado un poquito, pero básicamente he creado contenido pues mostrándoles a ustedes un poco de mi país, Venezuela, además de ello haciendo un vlog como de un día conmigo para que vayan viendo y conociendo un poco más de mí, pero no había hecho un video para que ustedes conozcan más sobre mí, esas curiosidades que capaz muchos de ustedes no saben. Y hoy en este videito les voy a dejar parte de quién es esta persona que aparece atrás de esta pantallita y bueno, todas esas preguntas que ustedes me dejaron, algunos de ustedes me dejaron en mi cuenta de Instagram, las estaré respondiendo en este videito. Si todavía no me sigues en mi cuenta de Instagram, te invito a que lo hagas después de ver este video. Todavía no, pausa. Después de ver este video, te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y me sigas. Así que quédate en este videito, dame mucho amor, comenta también muchas cosas buenas y empecemos de una vez con esta travesía. Lo primero que les voy a compartir evidentemente es mi nombre, Mayurbi Neyesca. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Siempre cuando me preguntaban ¿cómo te llamas? Y yo decía Mayurbi, me decían, ajá, ¿cuál es tu segundo nombre? Quizás es más sencillo. Y yo no, no es más sencillo, no lo es. Pero bueno, combinaciones de mi mamá, mis tías, mis abuelas, la vecina, en fin, de ahí salieron estos nombres. Soy venezolana, nacida en Caracas, estudié comunicación social, mención corporativo acá en Venezuela, en la Universidad Santa María. Les voy a dejar por acá arriba un link para que vayan y vean esta universidad. Yo grabé un video de todas las carreras que hay, costos, en fin, vayan y vean el video que está bastante bueno. ¿Cuándo nací? Pues nací el 31 de julio de 1990, así que por ahí pueden sacar cálculos y ya sacan la edad. Wow, mi última falla. Ay Dios, me puse a grabar un contenido que nunca se grabó. O sea, yo pensé que estaba grabando y le di a la cámara, asumí. Y cuando fue a ver ya cómo quedó el video, no se grabó absolutamente nada. Sí, tengo dos hermanos. Bueno, tengo dos hermanos por parte de papá y mamá, de los mismos papá y mamá. Yo soy la menor, ellos son mayores. Y tengo un tercer hermano fuera de la relación de mis papás, por parte de mi papá, que es mayor que nosotros. Entonces, wow, en 3 palabras: creativa, persistente y leal. O sea, esas 3, principalmente hay muchas, pero esas 3. Miren, con la música es un tema porque me gusta todo tipo de música, todo género, o sea, hasta en todos los idiomas a veces por haber, me sepa o no me sepa el idioma, tarareo, no importa, pero las canto. Pero ¿cuál es mi música favorita o la que más escucho? Las baladas. Soy de esas así como que está el día gris y voy a poner baladas y voy a darme golpes de pecho. No hay necesidad, pero lo hago. Y si estoy feliz también las pongo y como que de alguna u otra forma las letras de las baladas me dan más felicidad. Algo raro, pero me encanta todo. Salsa, merengue, baladas, reggaetón, por ahí, todo. Sí, para algunos, yo creo que para la gran mayoría de las personas que me conocen es un secreto, no lo saben. Porque no soy de mucho, no era de mucho compartir mi día a día, ahora es que lo estoy haciendo. Tengo 2 operaciones. La primera fue una mamoplastia hace muchísimos años ya, no sé, en el 2011. En 2011, imagínense. Una mamoplastia, aumento de senos, 400 cc me puse en ese momento. Y la segunda operación fue en el 2017, si no me equivoco, que fue una lipoescultura. En ese momento estaba como muy de auge las lipos, y bueno, hice una lipoescultura, algo súper sutil, pero yo nunca he sido gorda. Yo creo que mi etapa más gorda es ahorita. Nunca he sido gorda, siempre he sido delgada. Bueno, no, mentira, les miento. Una etapa de mi vida que sí fui, oh my God, no quiero ni recordarlo, aumenté muchísimo de peso. Pero en fin, en ese momento cuando me hice esa lipo no tenía ni siquiera exceso de grasa ni nada, más bien el cirujano le dijo a una persona que me estaba acompañando en ese momento que no requería como que de esa operación. Me dicen, hubiese preferido hacerle otra en vez de esta, pero bueno, peticiones del cliente, ¿qué más van a hacer? Básicamente me extrayeron grasas de algunos sitios donde posiblemente tenía, me colocaron en otros y ya, pero no, la diferencia no fue mucha. E incluso un secretito, por ahí se vienen 2 operaciones que no les voy a decir cuáles, pero
Ya se darán cuenta. Uy, me encanta comer de todo. Mira, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo falleció, decía que le encantaba invitarme a comer porque yo no decía que no a nada. O sea, yo comía absolutamente de todo, hasta hígado encebollado que la gente odia, amo. Vaya, eso explica muchas cosas. Amo y no me da pena decirlo. Pero mi comida preferida, ensalada César, puedo nombrar tres, ¿verdad? Ensalada César, me encanta las pastas, me fascinan las pastas. Y de tercero pudiese ser sushi, quizás. Sí. Eso sí, sushi, pero como selectivo. No me gusta el sushi en todos lados. Esas tres. Wow, esta pregunta está interesante porque ciertamente todos nos preguntamos en algún punto de la vida si nos ganáramos la lotería, ¿qué hiciéramos con el dinero? Invertirlo. Invertirlo, no sé, dos opciones. Una sería en algo estético, algo de belleza. Yo siento que siempre estábamos, sobre todo las latinas, cuidándonos de peso, de estar lindas, de todo, de un cuidado de todo tipo de servicios. Entonces, como sería como invertirlo en algo de servicios para el cuidado personal, ¿no? Y también la otra opción es una agencia de publicidad. Estamos en un mundo donde todo es publicidad, hasta tu nombre. Tú eres una marca y tu nombre es una marca personal, así que puedes hacerle publicidad a eso. Así que serían como esas dos opciones, invertirlos en posiblemente 45 por aquí, 45 por allá. Pero no descartaría por ningún momento la opción de viajar. O sea, yo necesito irme de viaje y crear vivencias. Muchos. Tengo muchísimos talentos. Mira, canto, o sea, canto bien en mis oídos, según lo que yo escucho, pero cuando después otras personas me escuchan, como que no, amiga, no tienes mucho talento. Pero si yo creo que tengo talento, ¿por qué voy a decir que no? No, pero creo que uno de mis mayores talentos es que cocino delicioso. O sea, cocino mejor de lo que cualquier persona pueda pensar que cocino. O sea, me ven así y no, yo no cocino. Cocino súper rico. Yo creo que ese puede ser uno. Soy caraqueña, soy de Venezuela, ya lo había dicho. Nací y me crié en Venezuela. Soy de Caracas especialmente. A gente que no tiene miedo a empezar de cero. Me parecen personas súper admirables. O sea, arrancar de cero no es para todas las personas. Hay que tener fuerza, voluntad, coraje y saberse levantar. Y bueno, pues por supuesto que mis papis son mis ídolos. Esta pregunta me da mucha risa porque siempre lo digo en mis videos y en mi día a día. O sea, casi voy a hacer una historia, ay, mira, soy signo tal. Y mi esposo siempre se ríe y me dice, mi amor, yo creo que ya todo el mundo sabe qué signo eres. Por eso me da risa. Y si mi cuñada en algún momento llega a ver alguno de mis videos, se dará cuenta que tengo razón en lo que digo. Soy signo Leo, el mejor signo del zodiaco. Depende de la cita. Si es cita de conocer a alguien, tipo relación, pareja, tuve una que fue como un poco desagradable. La persona lo que hacía era hablar de su pasado, y era como, nos vamos a conocer, sí o no. Sí, citas de trabajo, otras cosas, no. Realmente siempre las citas que he ido, laborales o de otras amistades, no sé, han sido chéveres. Creo que ninguna ha sido una cita desastrosa. Esta pregunta está súper interesante porque más allá de que sea vergonzoso, y lo digo con todo el sentimiento del mundo realmente y mucha honestidad de por medio, fue una salida que tuve hace muchos años cuando estaba empezando a salir con alguien y fuimos a una discoteca. Yo no sabía que iba a una discoteca, o sea, pensé que íbamos a ir a un sitio a comer y ya, pero bueno, terminamos yendo a una discoteca, estaban amigos de esta persona. Cuando llegué a este sitio, que ya tipo 4 o 5 de la mañana más o menos, empecé a sudar con una cosa incontrolable y señores, me dio mal olor en las axilas. Mal olor, pero una cosa fuerte. Y las personas que estaban en el sitio comenzaron a decir, evidentemente sabían que era yo, porque cuando hueles, o sea, no es inevitable, así te quedas con las manos así, hueles. Y empezaron a burlarse entre ellos mismos y decir, huele horrible, que no sé qué. Y entonces de forma de burla se acercaban a mí y me decían, ¿no te parece que huele horrible, qué asco, no sé qué? Ellos sabiendo que era yo. Entonces creo que es una de las cosas más vergonzosas por las que he pasado y de poca empatía por parte de otras personas. Evidentemente en algún punto de la vida se los hice saber. Les dije como que mira, en este momento pasó esto y esto, pero sí fue muy vergonzoso para mí ese día.
Depende porque hay momentos donde soy, creo que el 80% del tiempo soy introvertida, aunque no pareciera. Pero si estamos en un sitio donde conozco a la gente, me la llevo bien, me caen bien, hay como que ese clip de amistad, de cosa bonita, energía chévere, soy yo el 100, o sea, canto, bailo, voy para acá, voy para allá, o sea, hago de todo y soy yo al 100% y creo que soy súper extrovertida en ese punto. Pero si estoy en un sitio donde no me siento cómoda, donde estoy empezando a conocer y todo el cuento y donde veo que la gente es así como que muy mirona por encima del hombro, soy muy introvertida, como que prefiero que acá quien haga su cosa y yo me quedo aislada. Esta pregunta yo se la he hecho a mi esposo muchas veces para ver si me conoces. ¿Saben? Esas preguntas de mi esposo, dime a ver si me conoces, cuánto me conoce, creo que más él a mí que yo a él. Película favorita, El Titanic, o sea, pasarán 1000 años más y yo seguiré diciendo mi película favorita es El Titanic. Y series, me encantó y me encanta hasta el sol de hoy también, Game of Thrones y La Casa del Dragón. Son como que las series que puedo ver y ver y ver, aunque las veo y siempre olvido los nombres de las familias. Horrible, o sea, es como, ¿cómo se llama el enanito? ¿Cómo se llaman los pelomarillos? O sea, todo mal, pero me encantan. Ay, esa pregunta me encanta. Siento que tengo mucho por compartir, así sea pocas personas. Siento que tengo algo que dar. Y más allá de eso, es como un espacio donde puedo ser yo, sin filtros, sin mentira. Es como un desahogo, así como cuando hablas con el espejo. No sé si les ha pasado, pero yo soy mucho hablar con el espejo. Entonces siento que es esto, es como que yo estoy hablando conmigo misma y fluye todo chévere. Así que por eso decidí crear este canal de YouTube. Soy yo. Bueno, a mí me gusta compartir por acá de todo. O sea, lo han notado, he colocado información sobre YouTube para que pues las personas que están ingresando o que quieran crear un canal de YouTube desde cero y quieran meterse en este mundo de YouTube, les dejé todas las herramientas para hacerlo desde cero, desde el primer video que puedes subir a cómo editar, cómo grabar, cómo crear las miniaturas, así. También he hecho videos de blog para que sepan cómo es un día conmigo. He hecho videos mostrándole mi país, hablando un poquito de historia. Es de todo, o sea, básicamente es un desahogo por esta plataforma con ustedes. Y más allá de un desahogo, también es darles a conocer parte de lo que sé, de lo que soy, de cómo me divierto. Es de todo, así que van a ver de todo. No es que, mira, nada más van a ver viajes, no. Es lo que se me ocurre grabar, lo subo. Sí, tengo varios, pero el primero es dormir con las piernas así hacia arriba, o sea, dormir boca arriba y subir las piernas y quedarme dormida así, y como que pasar toda la noche luchando con que las piernas se están tambaleando y me voy a caer. Pesarme todos los días, no existe un día que no lo haga. Pesarme todos los días, todas las mañanas al despertarme, voy al baño y bueno, quizás esta respuesta es un poco cliché, pero es lo que pienso. Las injusticias, o sea, es una cosa que no puedo. Y bueno, evidentemente las mentiras. Soy una persona fiel a mi palabra, o sea, 100%. Quienes me conocen saben que es así. Y pues no puedo con eso, con las injusticias y las mentiras. Cero. Las dos. No, mentira, novio, o sea. Mi novio es el papá de mi hijo, todo. No nos hemos casado, pero sí nos decimos esposos. Entonces, pero técnicamente somos novios porque todavía no nos hemos casado. Pero bueno, nos decimos esposos. No tengo mascota ahorita, pero sí tuve muchísimas. De pequeñita, en mi infancia, tuve perros de todas las razas habidas por haber. Me encantan los perros. Mi preferido es el Golden Retriever. Uf, amo. Me parecen súper cuchi. Ay Dios, ojalá esta persona no vea esto. Bueno, no, dudo que lo vea. Un profesor de la universidad. Le mentí a un profesor de la universidad y creo que ha sido la mentira más loca. Porque le dijo una mentira grande. O sea, porque había mandado a hacer un proyecto y yo entendí que el proyecto era dentro de un mes. Y la broma era como, ejemplo, había que entregarlo el 10 de enero y yo asumía en mi mente que era el 10 de febrero. Y yo llegué el 10 de enero a clases, normal, y todo el mundo presentando su proyecto y yo, ¿qué es esto? Y era individual, o sea, no había una forma como que si en grupos alguien, mira, recuerda que está el día, no. Y en ese momento yo estaba empezando la carrera universitaria, estaba por tercer semestre, no tenía amigos, o sea, era como plan de iba a clases y me iba de nuevo a hacer cosas porque estaba full haciendo muchas cosas con mi familia, entonces no tenía tiempo como que de quedarme en la universidad hablando, haciendo amigos, en fin.
Y nada, tuve que mentirle a mi profesor para que me pudiese dar chance de entregar ese proyecto los días siguientes, ya que ese proyecto, si no lo pasaba, me iba a quedar la materia. Entonces tuve que decir una mentira bastante grande que me da vergüenza decirla, de verdad. Pero sí fue fuerte. Ay, un bebé. Tengo un bebé de 3 añitos recién cumplidos. ¿Qué me apasiona en la vida? Pienso que aprender cosas nuevas. Siempre hay que aprender cosas nuevas. Entonces creo que es eso, estar constantemente instruyéndome en aprender cosas nuevas. Siempre habrá algo que aprender, entonces pienso que es eso, aprender cosas nuevas. ¡Ay! Esta pregunta es fuerte. Miren, ¿qué superpoder me gustaría tener? Ser invisible. Ser invisible para estar husmeando así en todos lados, estar así que nadie me vea. Y escuchar todas las versiones, toda la cosa. Modo tóxica, no mentira, no modo tóxica, pero sí, sería interesante estar en todos sitios que nadie sepa que estés ahí. Pero, allá de ser invisible de todo el cuento, es poder ayudar. Yo siempre he sido muy sensible con el tema de ancianos y niños. O sea, eso es un tema para mí muy frágil. Y me gustaría tener el superpoder de ayudarlos y que no se enfermen, de sanarlos a todos los niños que estén enfermos, pasando por cualquier situación fea, a los ancianos también, o sea, poder ayudarlos al 100 y que siempre estén felices. Yo creo que ese sería el poder más grande que me gustaría tener. Esta pregunta me la hizo mi suegra. No, ¿qué es eso? No. Gracias a Dios tengo la bendición, y lo puedo decir con propiedad, de tener una suegra que no me molesta en lo absoluto. O sea, eso es un amor. Ella está conmigo, me apoya, me ayuda, me adora, no se mete en lo que no tiene que meterse. Ella sabe su puesto, yo sé mi puesto. Cero, o sea, nunca en la vida hemos tenido algún tipo de roce, ni mínimo. Cero, no existe manera. Ella ocupa su posición súper bien, no se mete, no se intromete, no nada. Entonces, nos amamos. Puedo decir que nos amamos. Ay, mira, los tatuajes tienen una historia. Tengo dos. Tengo este que está acá, que es una corona con una inicial esta es una I. Lo que pasa es que no sé qué tipografía es, pero es una I. Es una I, entiéndase. Y una coronita. Esta lo hice cuando nació mi primera sobrina. Pues nada, me hice esta coronita con esta I, que es la inicial de su nombre. Ya mi hermano tiene 5 hijos, entonces fue ella la única privilegiada, ni siquiera tengo tatuajes de mi hijo. Y por aquí a un costadito tengo una cruz, que la cruz simplemente fue como que me gustó una cruz y me la puse. De verdad no tiene ningún significado de, mira, es una cruz por esto. No, me gustó la cruz y me la puse. Ay, bueno, mido 1,70 m. Yo pienso que una estatura súper bien. Mis hermanos miden 2 metros, mi papá también. Entonces, como que siento que 1,70 m está bien. Si fuese medio 2 metros, imagínense. Y amo los tacones, así que 1,70 m con tacositos, vamos bien. Plata, dinero, hermanos, dinero. Vamos a hacer dinero. Mira, me gusta hacer negocios, evidentemente. Me encanta. Me gusta tener calidad de vida con mi hijo, estar ahí en cada aprendizaje, enseñarlo a que cada día sepa algo nuevo, me encanta. Y tender la cama todos los días al despertar, eso es infalible. O sea, yo me despierto y tengo que tender mi cama. Es algo, tendo mi cama y después prosigo. Conozco varios países, pero quisiera conocer muchos más. Miren, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Malta, que pertenece a la Unión Europea, España, Italia, Francia, ¿cuál otro? México, ay, se me escapa otro, Panamá y evidentemente Venezuela. Wow, yo creo que esta historia la he contado, no sé si lo he dicho en las historias, supongo que sí. Una vez estaba en un crucero europeo y nada, estábamos de viaje, era Navidad, nos montamos en el crucero un 23 de diciembre, exactamente. Y en el crucero estaba un señor en un piano y estaba tocando la canción del Titanic. Y bueno, saben que es mi película favorita, ya lo saben por este video. Y yo la escuché, ay, qué belleza. Y yo agarré, me puse como con una de las barandas del crucero y abrí las manos así, tipo Titanic, ¿sabes? La experiencia que tienen los personajes en la película que se ponen en la punta del barco y ajá, el Titanic.
puse así, jugando, ok, fino. Nos bajamos del crucero el 29 de diciembre, chévere. El 14 de enero del siguiente año, entiéndase que estuvo el 29 de diciembre, o sea, pasaron unos días. Y el 14 de enero del siguiente año, ese crucero donde estuve yo, exactamente el mismo, que se llama Costa Concordia, lo pueden googlear y buscar la información, encalló en una isla que se llama Isla Giglio. Pasó cerca de la isla y una roca, si no me equivoco, rajó por completo como el casco del crucero y comenzó a entrar agua y todo el tema. Hay partes donde hay grabaciones de las personas que estaban en el crucero grabando en ese momento, fue de noche, por cierto, donde sale el mesonero que nos atendió, o sea, mi familia y a mí, durante las cenas. O sea, de las cenas, de todas las cenas bonitas que hacen en las noches, todo el tema en los cruceros. Salía en el video como que diciendo a la gente que saliera, evacuara, todo el tema, porque estaban sacando a toda la gente del crucero, porque se estaba hundiendo. Que el capitán del crucero se bajó antes que se bajara toda la tripulación, todos los pasajeros, y cuando llegó a la isla, cuando llegó al pueblo, lo devolvieron las autoridades, porque el capitán tiene que ser el último en bajarse del barco. Se tuvo que devolver el barco, comenzaron a evacuar gente, muchas personas se lanzaron al agua por tema de hundirse y todo el cuento, pero estaban cerca de la isla y llegaron a la isla, algunos con hipotermia y todo el tema porque el agua estaba súper fría. El capitán evidentemente fue preso porque imagínense todo lo que pasó. Pero sí, esa es una experiencia que nunca la voy a olvidar. Yo decía, ¿qué? O sea, yo abriendo los brazos como que el Titanic y resulta que el crucero encalló y se hundió y bueno, un caos. Y bueno, mi gente, este video llegó hasta acá. Espero les haya gustado, ya conocen un poco más de mí, ya estamos un poquito más cerquita. Pueden dejar en los comentarios si quieren saber algo más. Y quizás hacemos una segunda parte, ¿sí? O bueno, también puedo hacer dinámicas a través de mis historias de Instagram y ahí responder todas las cositas que ustedes tengan en mente. Si no me siguen todavía en mis redes sociales, se las dejo por acá para que vayan y me sigan. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo me divertí de verdad porque me desahogué con ustedes. Ya saben más de mí, sin mentiras, sin filtros. Todos los quiero mucho. Chau, chau. ¡Mua!